Hoy tenemos a un líder que no solo ha construido una carrera, sino que ha construido personas, equipos y una verdadera referencia en la industria aseguradora en México. Desde Monterrey, Jorge Salinas, esposo, padre de dos y un apasionado del crecimiento personal y profesional, inició su camino a los 25 años en seguros con una visión y determinación, fundando Futurea. Hoy es una de las promotorías más exitosas del país con más de 60 asesores y una cartera que supera los 250 millones de pesos. Durante 9 años ha liderado la promotoría con mayores ventas a nivel nacional y ha sido promesa del sector por Aspro Gama México y además ha ocupado la presidencia nacional de esta importante organización. Y como prueba de que los límites son mentales, en 2025 se convirtió en el primer orador hispanohablante en presentarse en LAMP en Estados Unidos, frente a miles de líderes globales. Hoy no solo nos acompaña un empresario exitoso, sino un formador de talento y un referente de liderazgo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Caídas y Logros. La verdad es que estoy súper contento porque tengo un invitado especial, un muy querido amigo y ex colega en el sector asegurador. Jorge, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Luise. No, pues gracias a ti por ahora sí que hacerte espacio en tu agenda tan apretada. Y mi estimado Jorge, me gustaría empezar con una frase que vi que escribiste, que dice que nuestras posibilidades de alcanzar el éxito profesional son más grandes si tenemos una relación de pareja saludable. Cuéntame acerca de eso. Pues a mí me parece que la elección de nuestra pareja es más importante incluso que la elección de nuestra carrera profesional. Me parece que tu pareja puede ser un potenciador de tus resultados o puede ser un inhibidor de tus resultados, ¿verdad? Entonces, afortunadamente en mi caso fue un potenciador. Mi esposa Gaby ha sido la persona que siempre ha estado al lado mío, apoyándome desde en buenas, en no tan buenas y en épocas de oscuridad también, ¿verdad? Entonces, pues creo que ese, a final de cuentas, es nuestro socio más importante, porque se convierte en un socio en tu día a día, se convierte en un socio en la educación de tus hijos y de alguna manera se convierte en un socio en la posibilidad de hacer negocios también, ¿verdad? Me parece increíble ese comentario porque estoy totalmente de acuerdo contigo y tengo la fortuna de conocer a Gaby, a Jorge y a Paulina. Entonces, la verdad es que sí, son una familia muy bonita. Oye, amigo, y cuéntame cómo es tu primer acercamiento en el sector asegurador. Bueno, previo al sector asegurador, tuve un paso fugaz por el mundo de bienes raíces, por el mundo inmobiliario. Está chistoso cómo llego al mundo inmobiliario primero, porque durante toda mi carrera como ingeniero industrial y de sistemas, estuve trabajando en 3 lugares muy enfocado a mi carrera. Y justo el día que yo entregué el trabajo final para graduarme, al día siguiente tenía una cita en recursos humanos en la empresa en la que trabajaba y yo pensé que era pues para darme otro puesto porque ya me había graduado y no, la noticia fue que llegué a recursos humanos y me dieron las gracias porque una persona ya egresada pues no podía tener un puesto de un nivel tan bajo como el que tenía, pero no tenían un puesto más alto y entonces pues me dieron las gracias y en lo que buscaba otro trabajo, mi hermano Elías se dedica a bienes raíces y me dijo, pues vente para, pues mientras que consigues algo. Y entro a bienes raíces y tuve la suerte de principiante porque entré y me hacían quedarme en guardia esperando llamadas. Recibo una llamada, la primera, y me citan en un terreno, era un rancho enorme, no tenía la menor idea yo ni de absolutamente nada, pero pues el cliente estaba listo para comprar y yo estuve ahí y pues así como que a la semana de que entré, pues vendí un rancho y me gané lo que yo había ganado trabajando en los últimos 2 años quizá.
Y ahí me cayó el 20 de la importancia de, en vez de vender tu tiempo, vender tus resultados. Ujú. Y, y desde ahí, pues como que primero por la lana que me gané, se empezó a desarrollar como que el gusto por la parte comercial, ¿verdad? Ya después me di cuenta que no era tan fácil, ¿verdad? Que fue un golpe de suerte, pero, pero fue así como me dediqué a la parte comercial. Así como pasó eso de manera positiva, pues también me metí en un proyecto que no resultó de bienes raíces. Un club de fútbol profesional traía un proyecto para hacer unas canchas deportivas. Me invitaron a participar. Invertí una lana que no tenía porque tenías que sacar pruebas de uso del tipo de suelo, que no tuviera plomo y que no tuvieran una serie de cosas que nos pedían porque iban a hacer canchas deportivas para niños. Todo estaba alineado porque en teoría el equipo iba a quedar campeón y una vez que quedara campeón iban a lanzar las canchas de fútbol. ¿Sí? Era el Club Tigres. Órale. Yo soy rayadísimo, pero en ese momento me enmascaré de tigre, ¿verdad? Y el equipo tenía años sin ser campeón, no sé, 15 años, 20, no recuerdo, tenía muchos años de no ser campeón. Y llegaron a la final y dije, estos cuates, ¿cómo le saben a esto, verdad? Pero la perdieron. Mm. Y entonces como la perdieron, y no hicieron un muy buen papel porque expulsaron como a 3 jugadores, hubo declaraciones desafortunadas de los directivos y todo esto. Y, y Cemex, quien traía todo el proyecto, pues a final de cuentas canceló el proyecto. Al menos esa fue la información que a mí me llegó. Realmente no Ujú. sé qué pasó, pero lo que sí es que de la noche a la mañana el proyecto no se hizo. Yo me quedé con todo el gasto. Eh, Era un proyecto que yo me iba a ganar dinero suficiente como para no preocuparme en 2, 3 años. Entonces, pues decidí proponerle matrimonio a Gaby. Planeamos una boda, una luna de miel y el proyecto pues se canceló faltando un año para que nos casáramos. No recibí ni un peso y tenía una deuda súper importante. Y pues dentro de estas entré como que en una crisis existencial de si esto era para mí o no. Me puse a buscar trabajo y me contactaron de lo que hoy es AXA, que en ese entonces era ING. Ujú. Y me contactaron porque yo subí mi currículum, ¿verdad? Y entonces estuvo chistoso porque, bueno, pues tú también le sabes a esto. Hay un requisito que te piden cuando vas a una entrevista para ser agente de seguros, que es el proyecto en algunos lados 100, en otros 200, en otros 300. En ese entonces, mis amigos de ING me dijeron, pues aquí está, voy a revelar ya mi edad con esto, ¿verdad? Aquí está un disquete. En este disquete hay un archivo de Excel, lo tienes que llenar y me lo tienes que presentar. Entonces, pues yo recibí el disquete, tenía la siguiente entrevista en 2 días y llegué a la segunda entrevista sin disquete. O sea, no hice la chamba, no hice la tarea. A ver, tenía 25 años. Sí, pero 25 años, ya comprometido, Sí, casado, o sea, sí, ya todo así súper bien, claro. pero le estabas apostando de todos modos a lo variable. Sí. Otra vez, o sea, ¿cómo es ese sentimiento de que no resulta un proyecto tan grande como Ujú. el de Tigres? Y esa resiliencia que tienes de, ok, no importa, ahora voy al sector asegurador, que también se gana variable. Sí. Pero yo no sabía que se ganaba variable. Entonces, pues, a mí me dieron como una oportunidad. Imagínate el gancho que me ofrecían era, te vamos a dar una Palm, que la Palm, pues es algo, yo creo que ahorita lo que más se podría parecer es un iPad del tamaño de un celular, ¿verdad? O sea, te vamos a dar una Palm. Y ahí en esa Palm tú vas a cotizar y vas a vender programas de inversión. Era ser agente de seguros, ¿verdad? La cosa es que llegué a esa entrevista número 2 y me dijeron, a ver, préstame tu disquete. Le dije, ah, no, pues no lo hice. Y entonces me dijeron, ah, ok, no, pues agradecemos muchísimo tu tiempo. Damos por concluido el proceso de selección. No fuiste seleccionado. Y muchísimas gracias. Y lejos de, o sea,
lejos de pensar en, pues ellos se lo pierden, o sea, a mí sí me llamó la atención de decir, pues qué interesante está esto, como para que realmente corten un proceso así, ¿verdad? Y yo creo que ahí fue un golpe directo al ego, ¿no? Claro, sí. Le hablé al hermano de un compadre mío, este, amigo, o sea, amigos desde niños. Entonces le hablé a su hermano que yo sabía que estaba en Seguros Monterrey y le conté la experiencia. Le dije, oye, fíjate que me pasó esto. Y me dijo, no, hombre, o sea, pues sí, así sucede en esta industria, pero vente para acá, tienes otra oportunidad. Y entonces llegué a una primera entrevista en Seguros Monterrey. Me platicaron y me pidieron un proyecto y me dieron otro disquete y esta vez sí lo hice. Y algo que a mí me llamó mucho la atención y por lo cual yo tomé la decisión es porque cuando platiqué yo con el hermano de mi cuate, eh, me dijo, híjole, estos últimos 2 años no me ha ido bien, pero yo veía su nivel de vida y yo lo veía con mucha tranquilidad. Y le dije, oye, pero pues yo no te veo así como que muy preocupado. Y entonces ahí me platica y yo descubro que siendo agente de seguros, pues tú ganas por lo que vendiste, pero también ganas por lo que habías vendido años atrás. Y entonces pues él tenía como 5 años en el negocio y sí, no le había ido tan bien en ventas, pero tenía una tranquilidad de lo que había vendido años atrás. Entonces, para mí fue como que lo mejor de los dos mundos, porque dije, yo puedo construir algo que tenga un fijo, que son las ventas que hice años atrás, y de alguna manera estar construyendo pues las ventas nuevas, pero ya sobre una base, ¿verdad? Esa fue mi lógica y por eso decidí el emprender en seguros. Además que yo había caído en la cuenta y lo sigo creyendo. Uno de los principales retos que tiene un emprendedor es la soledad. O sea, empiezas un negocio y estás solo. Muchas veces tienes que tomar decisiones solo y sin experiencia. Y entonces, creo que en el sector asegurador estás solo, o sea, la esencia está solo, pero estás muy arropado o deberías de estar muy arropado por una promotoría que te dice cómo, por un compañero tuyo que ya recorrió el camino y que siento que a diferencia de otras industrias hay mucha camaradería en la industria aseguradora. No hay tanto celo. Nos ayudamos entre colegas a todos los niveles, o sea, como promotor, como agente. Hay, hay mucha ayuda y entonces de alguna manera pues yo pensé en que iba a empezar a emprender de nuevo, pero sin esta soledad con la que yo me había enfrentado en bienes raíces. Órale, muchas gracias por compartir Ujú. todo esto. Y la verdad es que me hace mucho sentido porque hay muchas personas hoy por hoy que piensan que comercializar seguros o vender seguros son enchiladas. Y Ujú. no, tienes que pasar por un examen ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, te tienes que preparar, o sea, más allá de llevar este proyecto, que pues hoy ya no son disquetes, ¿no? Ujú. Ya Sí, es en un Excel, exacto. este, es que te preparas para eso. O sea, no es, digo, yo respeto muchísimo el sector de bienes raíces, pero hoy por hoy cualquier persona que quiera comercializar una casa lo puede hacer. Y aquí no, en este sector es distinto. Cuéntanos qué es lo que tiene que pasar en tu promotoría para que alguien que quiere ser asesor de Futurea Ujú. comience contigo. Pues mira, creo que vamos avanzados en referencia a otras industrias, como bien lo dices. Se necesita de una mayor preparación para ser agente de seguros. Aún así, creo que sigue existiendo muchos vicios en la industria al, al no haber un costo directo por subir a alguien a tu equipo, pues de pronto puedes caer en la tentación de, pues meto 10 y a ver quién se salva, ¿verdad? Entonces, algo que hemos hecho nosotros es tener esta conciencia de que si una persona va a dejar lo que está haciendo para emprender con nosotros, hay una gran responsabilidad de nuestra parte en, uno, en identificar si realmente puede tener una mejor calidad de vida con nosotros que sin nosotros.
Y número dos, si es el mejor momento para que empiece. O si es un momento, creo que mejores momentos no, difícilmente lo va a ver, pero si es un momento en donde las circunstancias que están sucediendo en la vida le va a permitir que se desarrolle, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo he visto tres cosas que determinan el arranque de una persona. Punto número uno, hay ciertos talentos que ya traemos o que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida profesional que son muy importantes, ¿verdad? Y esos talentos tienen que ver con resiliencia, tiene que ver con el carácter que tengas, porque te van a decir que no, ¿sí? Eh, te van a juzgar por dejar la profesión que estudiaste. O sea, vas a recibir mucho feedback negativo por haber tomado esta decisión. Si no tienes carácter, no lo vas a aguantar, ¿verdad? Entonces, estas competencias creo que a final de cuentas se terminan traduciendo a cuántas personas visitaste para decirles lo que estás haciendo y de esas personas cuántas lograste en despertar conciencias y que tomen acción para que adquieran un plan de ahorro o un seguro de vida, ¿verdad? Entonces, analizamos nosotros, tenemos como que el promedio alto, medio y bajo de la efectividad que esperamos de una persona. Y esa efectividad la determinamos por el carácter, la determinamos por la garra que tengan, por el empuje, por la resiliencia, o sea, platicando sobre su historia, ¿verdad? Una cosa es que te digan que tienen la resistencia, pero si preguntamos y cuestionamos más momentos de su vida en la cual hayan tenido que ser sometidos a una presión importante, a un momento de crisis, cómo le dieron la vuelta, pues de pronto te das cuenta de las competencias de la persona. Entonces es competencias, por un lado. Por otro lado, el entorno. Es un negocio que difícilmente funciona con una prospección en frío. O sea, sí es importante. Este proyecto que mencionábamos ahorita es importante como una base que te conecte con gente. Y normalmente la gente conoce gente parecida a ellos. Entonces, cuando yo hablo de entorno es el caso promedio que tenemos en Futurea es de 50,000 pesos al año. En las capacitaciones te dicen que las personas deben de dedicar un 10% a sus seguros. La realidad es que pocas personas dedican el 10%. Normalmente te andan dedicando un 5, un 6, ¿verdad? Entonces, ¿quién te compra una póliza de 50,000 pesos? Pues aquel que esté ganando alrededor de 600, 700 mil pesos en el año. ¿Ok? Y entonces, esto se resume a pues, personas que estén ganando 50, 60 por mes al menos. ¿Sí? Ahí tenemos que estar bien atentos a que la persona que ingrese a este negocio tenga un entorno que sea compatible con ese. Un entorno compatible con gente que esté ganando, pues, al menos 50. Con gente que tenga dependientes económicos y listo. Ya todo lo demás lo vas a descubrir en el camino, pero al menos estas dos cosas creo que son importantes para definir el entorno de la persona. ¿Cómo lo definimos? Perdón. ¿Cómo lo definimos? Pues con ese disquete, ¿verdad? Ya no es un disquete, pero con ese archivo en el cual clasificamos sus conocidos, su edad, si tienen hijos, no tienen hijos, si tienen dependencias económicos, si son dueños de una empresa o son empleados, cuánto están ganando más o menos. Sabemos que desconoces cuánto ganan las personas, pero por el estilo de vida te puedes dar una idea, ¿verdad? Entonces, así descubrimos el segundo factor, el factor de la oportunidad, el factor de las relaciones que tiene, ¿sí? Y el tercero es el compromiso. ¿Qué tan dispuesto vas a estar para visitar un determinado número de personas? Y es una fórmula. O sea, veo una persona que tiene extraordinarias habilidades comerciales, yo ya sé que va a tener que visitar a 6 personas y hacerle una presentación de análisis de necesidades para que una persona tome acción, ¿sí? Un gallo, pero es nuevo en seguros. 6-1. Ok, perfecto. Oye, si la persona trae un mercado de pólizas de 50,000 pesos y sabemos que un asesor se puede llevar el 70%
de lo que vende, pues yo ya sé que este cuate se va a ganar 35,000 pesos cada vez que vende una póliza. Oye, ¿qué ingreso necesito sustituir? ¿Cuánto estás ganando ahorita? Ah, pues estoy ganando 60. Ok. ¿Fijos? Sí. Ok, pues si vas a ir por un variable, al menos vamos a duplicarlo. Entonces necesitamos poner un objetivo de 120,000 de ingresos. Ok, 120,000 de ingresos, pues si cada póliza te estás ganando 35, quítale los impuestos, te quedan 30, pues vas a vender 4 pólizas para ganar esos 120. Y eso te va a dar como resultado el compromiso. Necesitas vender 4 y para cada una necesitas visitar a 6 personas. Pues tú necesitas tener la capacidad de todos los días estar visitando a una persona nueva. Si lo haces, se van a dar los resultados. Tarde o temprano. Quizá no el primer mes, pero en 3 meses se va a estar dando el resultado. Entonces, con este análisis, determinamos si esa persona puede ganar más con nosotros que lo que actualmente está haciendo. Y me encanta, o sea, me encanta todo este análisis porque es lo que se platica y lo que se estudia en ese periodo de prueba o de entrenamiento que está este futuro asesor. Pero cuéntame algo, creo que también hay un lado un poco oscuro del sector en donde muchas veces por llegar a las metas pueden caer en a lo mejor alguna que otra mala práctica. ¿Tú cómo cuidas eso en cuestión de ética? ¿Cómo lo analizan? Porque es una responsabilidad muy grande. Claro, sí. Ahorita hay red flags que puedes identificar. Número uno, en el pasado o sea, en el pasado profesional de la persona hay que investigar, ¿verdad? Hay psicométricos en los que te miden el nivel de ambición de la persona. Y esto es bien interesante porque hay una ventana de ambición que es positiva para esto, ¿sí? O sea, me parece que una persona que no es ambiciosa difícilmente va a poder tener éxito en este negocio. Pero esta ambición llega un momento en el que si se va de más, sí puede empezar a comprometer la ética del asesor, ¿verdad? Y empieza él a considerar que el fin justifica los medios, ¿verdad? Entonces, hay un psicométrico que usamos o sea, que de alguna manera nos ayuda a como que tener banderitas rojas y lo puedes ver con pequeñas acciones. Antes de que caiga en una situación grave, me parece, o sea, normalmente sí te dan avisos de cosas que dices, ah, caray. Y mira, a veces desde en una inducción, si pones una dinámica, si pones un juego y en el juego detectas que está haciendo trampa, normalmente es que trae el ADN de sacar ventaja de las cosas o de priorizar el resultado de la ética, ¿verdad? Entonces empiezas como que a ponerle banderitas rojas para poderlo detectar, ¿verdad? Pero sí es bien peligroso. Te cuento algo que va a representar muy bien esto. En la oficina nosotros damos un trofeo a todos los asesores y es un trofeo que se construye con el tiempo. Y entonces es una especie de torre y esta torre va creciendo en la medida que va poniendo logros. De cuenta que cada logro representa como un bloque, ¿verdad? Oye, te ganaste una convención, ganaste asistir a un congreso, quedaste campeón y vamos poniendo estos bloques, 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 bloques. Estos bloques tienen una laminita que está pegada con pegamento y dice el logro que tuvo. Pero la base tiene el nombre del asesor. Y la base es una piedra de mármol. Y está grabada con láser, está desbastado el mármol con láser. Y es adrede que no sea una placa, porque lo que transmitimos, o sea, el mensaje que transmitimos es: el nombre no se toca, tu nombre no se mancha. Y va a ser más peligroso que manches tu nombre en la medida que tu torre esté más alta, ¿sí? Entonces, el nombre está grabado en piedra. ¿Sí? Si tú echas a perder tu nombre, vas a echar a perder tu carrera. Y me voy a ir un poquito más profundo. Creo que sí, o sea, creo que nuestro nombre
debería de ser el que le abre la puerta a nuestros hijos, no el que se la cierre. ¿Sí? O sea, qué padre va a ser que mis hijos lleguen a un lugar y que digan, yo soy hijo de Jorge Salinas, y que las personas lo reconozcan no nada más como un tema de, fue una persona que tiene éxito, que tuvo éxito. No, es una persona honorable y que se mantuvo. ¿Sí? No que tuvo un éxito fugaz, y mucho menos que tuvo un éxito fugaz porque hizo cosas indebidas. Wow, está muy profunda esa reflexión. Y creo que eso debería de aplicar para todas las personas que quieren entrar en ese sector, porque es muy admirable que no llevas un año, no llevas 5 años, llevas muchísimos años más. Como promotor, 15 años. Como promotor con Futurea llevo 10 años. Bueno, pero 5 años atrás estuve trabajando para una promotoría. Entonces, llevo 15 años haciendo la labor de promotor. Ya con una promotoría propia son los últimos 10 años. Y mencionas que formar un equipo de ventas es como dirigir un equipo de béisbol. ¿Por qué? Ok, porque sí hiciste tu tarea. Muchas gracias. Ese concepto lo di en una conferencia en un LAMP en Cancún. Cuando tú formas un equipo de béisbol está bien interesante porque hay cosas que todos los beisbolistas deben de tener. O sea, por ejemplo, el espíritu de competitividad todos lo deben de tener. La disciplina todos lo deben de tener. ¿Sí? Hay competencias que todo el equipo las tiene o las debería tener. Cuando formas un equipo de asesores es igual. Hay ciertas competencias que todos debemos de tener. La honradez, el carácter, esas cosas, pues sí, la disciplina, el empuje, resiliencia, eso todos. Pero a su vez, en el béisbol, cada puesto es muy diferente. O sea, cada posición es muy diferente. O sea, por ejemplo, hasta físicamente, el cuate que está en primera base debe de ser un cuate alto porque muy seguido en el juego mandan los tiros a primera base y a veces tiene que tener la pierna arriba de la almohadilla, pero tiene que tener un campo de acción muy, muy amplio por si no es tan preciso el tiro. Entonces a veces tienen que abrir mucho para poder agarrar la pelota y pues deben ser muy altos para poder cumplir esa función. Pero, por ejemplo, el que está en paradas cortas, que es el cuate que, pues dependiendo de la formación, pero se puede estar entre tercera y segunda o entre segunda y primera base, es un cuate que está ahí para detener los pelotazos que van por abajo. Y entonces la altura de esa persona debe de ser mucho más baja para estar más cerquita del piso. Vale. Los cuates que están en los jardines, pues deben de ser personas que tengan una buena velocidad porque para poder alcanzar la pelota, pero aparte que tengan un brazo espectacular porque van a hacer tiros muy largos. ¿Sí? Y así cada uno de ellos tiene su posición, su función. Al momento de batear ni se diga. Hay quienes son hiteros y hay quienes son hombroneros. ¿Sí? Entonces, cuando estás creando un equipo, tú debes de saber, a ver, ¿cuáles son mis productos estrellas? Te voy a poner un ejemplo. Tengo un producto estrella para empresarios y tengo un producto estrella para jóvenes que quieren pensar en su retiro. ¿Sí? La persona que tiene acceso al empresario es diferente que la que tiene acceso al joven que está pensando en su retiro. Normalmente el empresario consolidado, normalmente ya es una persona que pasa los 40 años. Y la persona que tiene acceso a ellos, pues debería ser una persona que quizá trabajó en una empresa teniendo relación con otros empresarios para que pueda tener acceso a esto, ¿verdad? Entonces, quizá ese va a ser mi jonronero. El cuate que vea casos grandotes. Los jonroneros se envasan menos veces que los hiteros. El asesor jonronero vende menos negocios que los policeros, ¿sí? Pero los dos son fundamentales, ¿sí? O sea, un home run te va a servir mucho más si tuviste hiteros que se envasaron, porque el home run te va a dar 4 carreras, no una. ¿Sí? El hecho de que tengas una persona que te cierre un negocio grandototote va a ser tan rentable en la medida que tú tengas el resto de tu equipo produciendo número de negocios.
Entonces, es por eso que veo esta, esta analogía son posiciones diferentes y tienes que tener en tu equipo gente con habilidades diferentes, con mercados diferentes. Me encanta, me encanta. Oye, Jorge, ¿por qué la gente debería de tener un seguro hoy? Lo más importante que creo que hay que diferenciar es que pensamos en seguros y es como pensar en medicina, ¿no? O sea, no, pues tenemos que pensar que la gente tiene que tener, el niño tiene que tener el pediatra, pero tiene que tener el nutriólogo, pero tiene que tener el dentista. Dentro del universo de los seguros, yo estoy especializado en los seguros de personas, no de cosas, ¿verdad? Entonces te voy a contestar en función de los seguros de personas y los seguros de personas que tienen que ver con la parte financiera de las personas. O sea, voy a sacar de la pregunta el tema de gastos médicos, que me parece importantísimo que lo tengan, pero que también me parece que es más obvio que lo deben de tener y que hay más conciencia. Correcto. ¿Por qué las personas deberían de tener un seguro de vida? Porque dentro de los escenarios que se te pueden presentar en la vida es que te mueras antes de tiempo o que te mueras después de tiempo. Una de esas dos situaciones van a suceder. Si te mueres antes de tiempo, habría que preguntarse qué porcentaje de tus ingresos van a seguir cayendo a tu casa. Y si no, me parece que hay una responsabilidad moral de sustituir ese ingreso mediante un instrumento financiero que es el seguro de vida. ¿Sí? Si mueres después de tiempo, pues probablemente no vas a tener las fuerzas para seguir trabajando. Si tienes las fuerzas, no vas a ser la persona adecuada para seguir haciendo lo que actualmente estás haciendo. Y entonces, mediante un seguro de vida, con ahorro pensado en el retiro, yo no te voy a decir que te vas a hacer millonario con lo que puedas llegar a ahorrar, pero que al menos puedas tener un ingreso que te ayude a mantener tu salud, a que puedas tener ir con doctores privados, a hospitales privados, al menos lo básico y a lo que estás acostumbrado que lo puedas seguir haciendo, ¿verdad? Si morimos antes de tiempo, tenemos que pensar que las personas que tenemos hijos, si yo me muero y no dejo las cosas financieramente listas, mis hijos no solamente van a perder a su papá, van a perder parcialmente a su mamá porque va a tener que trabajar mucho más para poder sustituir lo que yo estaba llevando a la casa. Probablemente los van a cambiar de escuela. Les van a perder a sus amigos. Si los tienes que cambiar de casa, pues van a perder hasta los vecinos que también eran sus amigos. Y cosas que parecerían muy o sea, muy materialista, como pensar en sus vacaciones, en sus regalos de cumpleaños. Pero es el mundo que le has dado a tus hijos. O sea, es parte de su vida. Ese es un punto medular, amigo, y te voy a decir por qué. Mientras estábamos cruzando la pandemia, lamentablemente hubieron muchos sucesos que nos hicieron reflexionar acerca de esto. Y creo que muchísimos nos volvimos más conscientes de lo que es tener, sí, un seguro de gastos médicos mayores, que eso debería estar de cajón, pero también un complemento de seguro de vida, donde la gente a veces se confunde al tener uno o no, porque también los bancos hacen unas tareas medio raras al ofrecértelos como si fueran chicles. Pero la labor que tú tienes y que es admirable es hacer un análisis financiero de la persona, en este caso tu equipo, para detectar qué es lo que le conviene a ese cliente. Y entonces con ese análisis, a lo mejor si esta persona quería, a lo mejor poner una meta de quiero comprar un DEPA en 10 años, que puedan hacer con base en un instrumento de ahorro que tiene un seguro de vida, pero que así se entiende mejor, ¿me explico? Porque justo es que allá afuera te dicen, y también tiene un seguro por cualquier cosa, 100,000 pesos. Y, sí, órale, va, gracias. ¿Cómo tú permeas este tema con tu equipo para decir, oigan, esta labor es muy importante, debemos de hacer conscientes a los clientes de que esta decisión es algo que les puede cambiar la vida? Sí. Primero que nada, que los prospectos o clientes entiendan que el seguro de vida, a diferencia del seguro de automóvil, no es binario. O sea, no es tengo o no tengo. O sea, la pregunta es, ¿lo que tienes, cuándo se activa y cuándo no se activa?
Esto pensando en la gran mayoría de los seguros que te ofrecen los bancos, que son muy buenos, pero que algunos de ellos nada más se activan si mueres por un accidente. Entonces, es nada más de analizar, ¿es un seguro de vida o es un seguro de muerte accidental? Y si es un seguro de vida, ok, ¿qué cantidad le vas a dejar a tu familia? Y si esa cantidad puede sustituir el dinero que mes a mes tú estás llevando, ¿verdad? Entonces, una operación así muy simple para poder o sea, magnificar o ponerle en su justa medida qué seguro de vida necesitamos es ¿cuánto estás ganando por año? Te voy a poner un ejemplo. Oye, estoy ganando 2 millones de pesos en el año. Ok, perfecto, estás ganando 2 millones de pesos en el año. De esos 2 millones de pesos, ¿cuánto dinero seguiría ingresando a tu casa si tú te mueres? En algunos casos es, bueno, pues está la pensión del Seguro Social y me da un 30%. O en otros casos es, no, le estoy pegando al emprendedor y pues cero. O en otros casos, oye, de los 2 millones, fíjate que 1 millón me llega por rentas. Bueno, pues esos van a seguir. Entonces imagínate en ese último caso. Oye, de los 2 millones, 1 millón me llega por rentas. Tengo unos departamentos, los tengo rentados en Airbnb y van a seguir llegando ese millón de pesos. Ok, perfecto. 1 millón va a dejar de llegar. Sí, 1 millón va a dejar de llegar. Ok, perfecto. O sea, si 1 millón va a dejar de llegar, pues cerrando números, 80,000 pesos al mes van a dejar de entrarle a la casa. Sí, ok. Si le quitas ahorita 80,000 pesos al gasto de tu casa, ¿cambian su nivel de vida? Si la respuesta es sí, hay que pensar cómo no, ¿verdad? Y entonces, para mí el seguro de vida ideal, en este caso, sería ¿cuánto dinero tendría que tener una persona en un instrumento financiero seguro para que mes a mes esté dando de rendimientos esos 80,000 pesos? Y a lo mejor van a ser alrededor de 14 millones. ¿Sí? 13, 14 millones por ahí. Y entonces, ok, 13, 14 millones, ok. ¿Qué tienes? Pues tengo el seguro de Amex. Bien, no estamos peleados con él. ¿Es de muerte accidental o muerte natural? No, es de muerte natural. Ok, ¿cuánta lana es? No, pues 500,000 pesos, ok. O sea, ya no ocupas 13 millones, ocupas 12 millones y medio. ¿Sí? Oye, tengo los seguros de educación, ok. ¿Y cuánto es? No, pues 2 millones de pesos. Ok, perfecto. Hay que empezar a rebajarle lo que ya tiene para ver ahorita cuál es ese gap entre lo ideal, pensando en que su familia tenga libertad financiera. ¿Sí? Y la posición actual. Y la posición actual. Y la neta, quizá no vamos a llegar a lo ideal en el primer año, pero al menos tener la claridad de cuánto necesitas. Y esto, Luis, funciona si te mueres y si no te mueres. O sea, yo no estoy tan de acuerdo en estas asesorías de decir, oye, estudiar en el TEC de Monterrey te cuesta alrededor de 1,5 millones de pesos o 2 millones de pesos la carrera, dependiendo la carrera. Entonces, pues tu niño acaba de nacer, ahorra 18 millones para que se los des al TEC en 5 años y te quedes sin nada. Pues la neta, a mí no se me hace un buen consejo financiero. ¿Sí? O sea, ¿por qué no pensamos en fíjate, ahí te va, cuál es el cambio de flujo mensual que vas a tener? ¿Ok? O sea, porque ahorita voy a suponer una persona que tiene ahorita a su niño en primaria. ¿Ok? ¿Y cuánto estás pagando por la escuela? Pues estoy pagando 10,000 pesos al mes. Ok. Tener un hijo en el TEC te vale 30. ¿Cuál es el diferencial? El diferencial son 20. O sea, no te tienes que preocupar por los 30, porque ya ahorita ya estás, o sea, qué bueno si puedes. Pero ahorita 10 ya estás acostumbrado a, a invertirlos, ¿verdad? Entonces, tú vas por 20, no vas por 30. Ahora bien, ¿qué sería lo ideal? ¿Cuánto dinero necesitas tener para que un instrumento seguro te dé 20,000 pesos mensuales? Para que no se te acabe el capital, para que con los rendimientos de tu dinero puedas pagar el TEC. Y entonces, cuando termina tu hijo de estudiar en el TEC, te puede servir para tu hijo menor y después para tu retiro. Pero eso de ahorrar 18 años para dárselo al TEC en 5 y quedarte sin nada,
pues a mí no me parece un buen consejo financiero y creo que hay una parte importante de los colegas que proponen eso. O sea, o sea, es mejor que no hacer nada, pero creo que ayudaríamos mucho más a las personas si los enseñamos a juntar dinero para tener ingresos pasivos y con esos ingresos pasivos que te ayude para tus proyectos. Es correcto. O sea, el problema medular, creo yo, es que si no lo haces con base en la necesidad del cliente sin ahorcarlo, es cuando la gente lo piensa y entonces dice, no, pues es que para qué un seguro de vida si me va a dejar muy corto de lana mensualmente, anualmente, semestralmente, trimestralmente, que es como se pueden pagar las pólizas. Y también me gustaría poner un ejemplo en donde, en el caso que estaba platicando de pandemia y no pandemia, o sea, durante ese proceso, mucha gente que pues falleció, ¿no? Dejó una herencia, supongamos una casa. Y la gente piensa que por el simple hecho de aparecer en el testamento como heredero o heredera, ya puedes tomar posesión. ¿Te suena? Sí. Y la verdad es que te enfrentas a sí, pero ¿qué crees? Hay que pagar. Pues para que esté a tu nombre, una escrituración, etcétera. Y eso es algo que no se sabe. Y es muy importante nuestra labor porque justo es eso. O sea, ok, sí se puede ir la persona y a lo mejor si se fue con un seguro de vida, pues a lo mejor eso sirve para pagar ciertas cosas que hay que arreglar legalmente. Y eso es un apoyo que se pierde a veces o que se pierde de vista porque la gente lo único que está buscando es pues el ingreso, el dinero inmediato, el cómo me puede servir un seguro de vida para dejar de trabajar casi, ¿no? Y no es así. Es un apoyo en tu formación o en tu estilo de vida. ¿Cómo lo ve Futurea ahí? Porque creo que sí es muy importante aclarar que también los seguros de vida no te tiene que dejar o no tienes que contratar tú un seguro de 18 millones de pesos y te vas a morir. Más bien, si ya trabajaste duro, tienes la suerte de tener una propiedad a tu nombre y que eso lo pueden heredar tu esposa, tu esposo, tus hijos, bueno, también déjales una parte para que estén tranquilos con los trámites que tienen que hacer. Sí. ¿Cómo lo permeas tú? Primero, o sea, hay que entender que el seguro de vida es un acto de amor, ¿verdad? O sea, el dejar algo para cuando nosotros no estemos, pues definitivamente necesitas querer mucho a tu familia para tomar esa decisión, ¿verdad? Punto número 2, si bien es cierto, al paso del tiempo, si haces bien las cosas, empiezas a tener patrimonio, pero cuando tú no estás, tu familia, o sea, si yo hoy me muero, mi familia va a estar pasando por un duelo emocional durante un tiempo. Y es bien peligroso, Luis, tomar decisiones financieras mientras estás pasando por un duelo. Entonces, tener un instrumento financiero que capitalice en dinero, no en bienes, en dinero a tu familia para que pueda estar al menos 2 años, 3 años sin tener que tomar ninguna decisión financiera, es fundamental, es básico. ¿Sí? Además de esto, pues coincido contigo, o sea, cuesta, heredar cuesta también, ¿verdad? Y más, si cometes el error de no tener un testamento, o sea, les va a costar más. Pero aún teniendo testamento, pues va a haber trámites que tienen que hacer que requieren dinero. Pero lo más importante es no permitas que tu familia tenga que tomar decisiones financieras mientras está pasando por un proceso de duelo, porque va a malbaratar los bienes que a ti te costaron mucho más, ¿verdad? Cuando yo estaba en el sector inmobiliario me decían que si quería comprar barato, que buscara a quien acababa de heredar y que normalmente esas propiedades las vas a encontrar más baratas porque muchas veces la gente o sea, tienen necesidad de flujos de efectivo y entonces pues tienen la prisa de deshacerse de bienes para poder salir adelante. Entonces creo que eso hay que blindarlo, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Oye, amigo, ¿y cómo fue? Porque esta parte de tu vida yo la admiro muchísimo. ¿Cómo fue ser presidente de Aspro? Platícanos qué significa
¿Y cuál era tu función específica como presidente? Bueno, ASPRO es la asociación de promotores. En la industria aseguradora hay tres figuras que son muy importantes. La aseguradora, que es la que administra el dinero, la que cubre los riesgos, ¿sí? La que te asegura, valga la redundancia. Está el asesor de seguros, que es quien vende las pólizas, quien asesora a las personas. Y estamos nosotros como promotores, que somos los que incorporamos talento al sector asegurador y somos una incubadora de empresarios, de emprendedores, de emprendedores más que de empresarios. Somos una incubadora de emprendedores que los ayudamos a poder desarrollar un negocio en el sector asegurador. Entonces, a mí siempre me ha parecido importante pertenecer, independientemente del gremio en el que estés, pero siempre es importante el estar en estas asociaciones porque te permite ver un panorama mucho más global y no solamente te quedas con la información que tienes en el lugar donde trabajas, ¿verdad? Entonces, yo entré a Aspro ya a participar en la mesa directiva hace alrededor de 8 años. Fue algo bien, con una intención que se acaba de realizar el año pasado. O sea, el fin no era la presidencia. Para mí, yo decido ser promotor más que por una pasión por los seguros que la he venido adquiriendo, pero yo decido ser promotor porque encontré una manera de desarrollar mi propósito de vida, que es ayudar a crecer a las personas. Y pues yo de pronto sentía que si yo era coach, pues las personas a las que necesitaban ser coachadas, pues no iban a tener mucha lana para pagarme. Y las personas que sí tenían dinero, pues de pronto sentía que les iba tan bien que ya no necesitaban ser coachadas. Entonces yo, como que pensando en cómo podría ser coach y hacer un modelo de negocio, me topé con que un promotor es un coach, pero el que te paga es la aseguradora, no la persona a la que estás ayudando. Y entonces, ¿cuál era pues mi objetivo, mi espíritu de ser promotor? Ayudar a las personas a crecer y desarrollarme como conferencista, que es una pasión que tengo. Entonces, al ser promotor estás muy expuesto a tener que estar hablando al público y es algo que a mí me apasiona y me encanta. Entonces, yendo a un evento en LAMP, un evento de gama en Estados Unidos, escuchando a un conferencista, pues mi mente empezó como que a volar en un sueño que era: algún día voy a estar arriba de ese escenario dando una conferencia para las 5,000 personas que estaban presentes, ¿verdad? Y entonces como que me quedé con esa idea. De regreso me topé en el avión al que en ese entonces tenía un puesto directivo en ASPRO, que es la Asociación de Promotores en México, que es el CIMID de gama en Estados Unidos. Y me cambié de lugar en el avión. Estaba disponible el asiento que estaba al lado de él. Y empecé a platicar con él y le dije: oye, ¿qué se necesita para dar una conferencia? Y me dijo: no, bueno, o sea, las personas que dan conferencias ahí son los gurús de nuestra industria, ¿sí? Y la verdad es que no ha habido ningún latino que lo haga. O sea, es para americanos, ha habido hindús, ha habido asiáticos, pero no es un escenario para latinos. Yo le dije: ¿y qué se necesitaría? Dijo: no, pues, o sea, resultados espectaculares y pues tener una influencia importante como para que puedas pararte en el escenario de LAMP en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces me dijo: oye, ¿no te gustaría participar en la asociación en México? Le dije: pues sí. Y entonces entro como ayudar a sumar gente a sumar gente a la asociación. Al siguiente año me invitan a ser como embajador y luego director de los embajadores.
Y estuve rolándome en varios puestos directivos. Esto es, no ganas absolutamente nada de dinero por pertenecer allí. O sea, ganas un montón de experiencia porque conoces gente que tiene mucho más trayectoria de la que tú tienes. Entonces ganas experiencia, pero no hay una paga por esto, ¿verdad? Y estuve así alrededor de 4 años rotando de puestos y justo en la pandemia recibo una llamada de la presidenta y me dijo, oye, me gustaría que estuvieras en la boleta electoral para secretario. Y el secretario, en automático, después de un año, es vicepresidente y al siguiente año es presidente. Entonces es un camino de preparación para ser presidente. Y participé en la boleta la primera vez, no gané. El siguiente año me volvieron a poner en la boleta y el siguiente año gané para ser secretario y empecé mi camino como secretario y luego como vicepresidente. Te empiezas a enterar de todo, de las finanzas de la asociación, de la relación con las aseguradoras, de la relación con los promotores, de cuál es el espíritu de la asociación, que a final de cuentas el espíritu es, pues, educar más a los promotores, hacer gremio, o sea, realmente hacer unión sobre problemas que tenemos en común con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con las aseguradoras, con los contratos que tienen las aseguradoras con los promotores, cómo nos podemos ayudar entre sí. Y entonces, pues me empezó a apasionar este tema porque empecé a ayudar a gente que no nada más estaba en mi equipo, sino empecé a ayudar a personas que estaban en otras ciudades, promotores que iban empezando. Y entonces, a lo largo de este tema, se me abre la puerta de empezar a ser conferencista en eventos de LAMP, primero en eventos regionales. Después me invitaron a participar en el LAMP LATAM, o sea, en el LAMP de Estados Unidos, pero uno que se hace a nivel Latinoamérica, en donde la gran mayoría somos mexicanos, pero sí hay comunidad de Colombia, hay comunidad de Argentina, de Perú, de varios países de América Latina. Y doy una conferencia y desde ahí me empezaron a invitar a todos los LATAM a dar una conferencia. Y entonces estuve año con año dando una conferencia. Gama me invita a dar una conferencia en Bogotá para un evento que van a hacer como un Gamma Day, que era el evento de Estados Unidos, pero en mini, solo para Colombia. Y yo en mi mente dije, cada vez estoy más cerquita de que esto suceda. En ese andar llegó mi periodo como presidente. Fue una experiencia padrísima, mucho trabajo, mucha responsabilidad. Ya como presidente de Aspro manejas también el vínculo con Estados Unidos, porque al final de cuentas pues, somos hermanos de Gama. Manejas la relación con Estados Unidos, la organización de congresos importantísimos, congresos en los que hay mucho dinero en juego también, no puedes perder porque pues eres el responsable. Entonces, pues tienes la oportunidad de conocer a todos los directores de las aseguradoras, de conocer a los promotores, que son promotores de tercera generación, segunda generación. Entonces aprendes un montón. Yo aprendí un montón. Y el año pasado, bueno, hace 2 años, o sea, finales del 24, estando en una videollamada con Bonnie Gosman, la presidenta de Gama, y con David Paniagua, el presidente de Gama Latam, y estaba yo ya recién siendo expresidente. Estábamos en una conversación y dice Bonnie, me parece que en un tema de disminuir esta sensación que hay hoy en día del mal concebido ser América solo Estados Unidos y esta medio
segregación que había políticamente por el latino, Bonnie dijo, me parece que es el momento ideal para que el público de gama en Estados Unidos se ponga por una sola vez en su vida unos audífonos para que escuche una conferencia traducida. Y entonces evaluamos los países que podrían ser y nos parece que México es la opción para que ponga a un speaker a hablar en la plataforma principal del LAMP en nuestro siguiente congreso en Orlando. Y para mí fue ¡pum! O sea, me remontó a esa visión que tuve. Y de esas veces que dices, es ahora. O sea, es el momento, ¿verdad? Pero es bien difícil postularte, ¿verdad? O sea, a ver, es una industria donde hay 50 personas que han tenido trayectorias con mucho más experiencias o sea, con mucho más experiencia de la que yo tengo, con promotorías mucho más grandes de las que yo tengo. Pues, ¿por qué tendría que ser Jorge, verdad? Pues es que yo creo que tenías esa visión y la mentalidad apuntando directamente a esa meta. O sea, yo sí creo que dar este tipo de saltos cuánticos, ¿no? Lo hablábamos muchas veces antes. Es muy importante porque si no tienes tú para dónde vas, es muy difícil porque vas a estar disparando por todos lados. Pero qué orgullo, y te lo digo sinceramente, amigo, qué orgullo es saber que tengo sentada una persona que ha estado en un escenario representando a toda una comunidad latina en donde hizo que se pusieran los audífonos para escucharte hablando español. Y te felicito mucho. Sí, no, muchas gracias, muchas gracias. Oye, platícame, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar como promotor? Ha sido, híjole, estaría complicado una, porque creo que son varias. Creo que un momento que lo viví complicado fue empezando la pandemia, como el mes 4 o 5. Nuestro modelo de negocio había funcionado muy bien, generando una atmósfera de éxito, una atmósfera física de éxito, en el que llegabas a la oficina y estaba lleno de reconocimientos, de cuadros de los asesores que habían ganado cosas. Era un museo de trofeos, ¿verdad? Y había una filosofía de llegar a la oficina a compartir prácticas de éxito, y eso había sido la dinámica que nos había puesto en el lugar donde estábamos en ese momento. Y pues viene la pandemia, pasan alrededor de 6 meses, se vence el contrato de arrendamiento, no lo pude negociar y tomar la decisión de cerrar físicamente la oficina, de vender muebles, de vender todo y cada quien trabajar desde su casa, y perder esa esencia que teníamos. Yo sí por un momento pensé que era el fin de Futurea. O sea, todavía me acuerdo de estar, de pedirle a todo mi staff que que ya se fuera, cuando estaban desarmando los escritorios. Y me quedé solo en la oficina, sentado en un archivero, y estaban televisiones que teníamos colgadas con convenciones, con videos de convenciones, estaban todas las televisiones apiladas en el piso, los escritorios todos desmantelados. Y era una decisión difícil porque pues eran más de 50 personas, que se traduce a 50 familias que estaban dependiendo de la decisión que yo fuera a tomar. Y que si yo me equivocaba sentía que iba a impactar a más de 50 familias. Eso fue bien complicado. O sea, complicado de decidir, ¿verdad? Y a final de cuentas tienes que decidir cosas inciertas. Y tienes que decidir cosas que con la información que tienes en tus manos, pues con esta información, tomar la mejor decisión. Sea la correcta o no, no lo sé. ¿Nos hubiera ido mejor si nos quedáramos? No lo sé. Pero con la información que teníamos, con la desinformación que había,
pues se tuvo que tomar esa decisión y estuvimos un año trabajando sin vernos. Y pues fue bien interesante porque ese año tuvimos crecimiento. O sea, y en temas de rentabilidad, olvídate. O sea, en temas de rentabilidad fue un año muy rentable porque pues nosotros invertimos mucho en eventos, en posadas, en días del padre, día de la madre, aniversario, nuestra propia convención. Bueno, pues todo eso nos lo ahorramos, ¿verdad? Y crecimos en ventas. Entonces, esa fue una decisión difícil. Me parece que fue acertada. Regresamos, no por una decisión financiera, regresamos a estar físicamente juntos porque lo sentimos parte de nuestra esencia. Y no todo en la vida, para mí, no todo en la vida se tiene que tomar en función de lo rentable. O sea, yo amo llegar a mi promotoría. Me encanta platicar uno a uno con los asesores. Me encanta dar una capacitación, me encanta dar una junta, tenerlos presenciales. Me alimento de esa energía. Creo que a la larga terminamos siendo más productivos cuando vamos a una oficina, sí, pero la decisión no la tomé por un tema financiero, la decisión la tomé por un tema de no perder la esencia que nos había llevado hasta donde estábamos en ese momento. Y dices algo clave, y es algo que yo busco permear mucho en este podcast, y es el sentido humano. No todo es dinero, no todo es rentabilidad como lo dices. Muchas veces nos tenemos que fijar más en esta sensación de cuidarnos como humanos y esa decisión que tomaste tan difícil. Y no, o sea, lo cuentas y me transmites ese sentimiento de saber que 50 familias dependían de una decisión tuya. Y eso me gusta mucho de ti, porque sí se siente. Y cuando yo llegué a escuchar tus conferencias, tus capacitaciones o simplemente una charla de amigos, es que se siente ese lado humano. Y es por eso que mucha gente te apoya y te quiere. Gracias, Luis. Gracias. Para ir cerrando, amigo, ¿cuál ha sido el consejo que peor te han dado? O sea, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? El peor consejo que me han dado. Nunca me había puesto a pensar en cuál ha sido el peor consejo que me han dado, pero yo creo que de los peores es el que me hayan dicho que tengo el suficiente talento como para hacer lo que quieras sin tener que esforzarte. O sea, no, hombre, la vas a hacer, las cosas se van a dar. Y cuando me he apegado a decir, oye, tengo estos talentos y lo puedo hacer, y he fallado en la disciplina, pues de pronto vas tú en tu Ferrari y pues te va a rebasar un bochito por la derecha y lo por la izquierda y por todos lados porque creo que al menos en este negocio la disciplina mata al talento, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que ese es uno de los peores que me han dado y sí me lo han dicho de decir, no, hombre, o sea, tú lo vas a hacer, o sea, tienes una capacidad para conectar que la vas a hacer, o sea, tiras buen verbo, pero si no te disciplinas, te estás frito. Totalmente. ¿Y cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado es el hecho de trabajar para que tu negocio funcione aunque tú no estés. ¿Sí? Y es bien retador. Es bien retador, ¿verdad? O sea, lo comparo con el cuate que vende hamburguesas, que le salen espectaculares. Están riquísimas, riquísimas las hamburguesas. La gente está muy contenta porque él con sus propias manos está preparando la carne, no le suelta la parrilla a nadie y sus clientes están bien contentos. Y luego ves a McDonald's
en donde difícilmente vas a salir satisfecho con una hamburguesa de McDonald's como adulto. Pero a final de cuentas, ¿qué negocio escala más? O sea, en ese sentido, cuando yo empecé la promotoría, era un trato muy directo mío con el asesor. Yo te acompaño, yo te doy el seguimiento, yo te capacito, yo te voy a decir cómo. Y un gran consejo que me dieron es de qué manera vas a institucionalizar Futurea para que Futurea valga lo mismo con y sin Jorge. Correcto, que es el famoso ¿cómo vas a delegar? ¿Cómo vas a delegar? ¿Sí? Y cómo vas a empezar a dejar a pasar tiempo con el asesor para pasar tiempo con las personas que van a estar con el asesor, para que les puedas transmitir tu filosofía, para que les transmitas tus conocimientos, pero que ahora tú puedas desarrollar y ayudar en el crecimiento, no a 10 asesores. Uh-huh. Pues que puedas desarrollar a 60 y en un futuro a 200 y luego a 400, pues eso tienes que tener, o sea, no lo puedes seguir haciendo tú solo, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que necesitamos pasar más tiempo con los parrilleros, no tanto con los clientes, ¿verdad? En este caso, nuestros clientes son los asesores. Hoy en día yo paso 80% de mi tiempo con mis gerentes, con los promotores asociados que están en la oficina, con la persona que está desarrollando, con la persona que me ayuda a administrar la oficina. Con ellos es con los que yo estoy pasando mi tiempo, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Por último, amigo, me gusta hacer muchísimo esta pregunta y es, ¿qué parte de ti o qué parte de tu historia casi nadie conoce, pero es muy importante para saber quién eres hoy? Profesionalmente, yo creo que poca gente sabe que tuve un episodio en mi vida como comediante. Que salí en la televisión de stand-upero. Que tengo una habilidad para imitar personajes. De eso nadie lo... O sea, profesionalmente creo que poca gente... Es más, creo que profesionalmente la gente me percibe con una persona mucho más seria de lo que realmente soy. Y una vez que me conocen, pues saben que sí me gusta mucho el bromear, el desmadre. O sea, creo que es una parte que la gente que me conoce en el lado profesional desconoce totalmente esa parte de mi persona. Qué increíble, la verdad. Oye, amigo, pues muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te podemos encontrar en redes? En Instagram, Jorge-Salinas-Saide. En LinkedIn, Jorge Salinas Saide. En Facebook igual, Jorge Salinas Saide. Todas las redes todas las redes que se pueden estar abiertas están abiertas. Y bueno, pues en Futurea ahorita tenemos alrededor de 8 meses con un departamento de marketing en Futurea que estamos buscando tener una ventana al mundo de lo que pasa dentro de Futurea. Se publican esencia de todas nuestras capacitaciones, nuestras juntas y entonces pues también que sigan a Futurea en Instagram y en Facebook, en LinkedIn para estar en contacto y bueno, pues agradecerte a ti, Luise, por esta charla. Por ahí nos conocimos hace alrededor de 4 años más o menos, ¿no? Como 5, sí. 4 o 5 años. Y pues hemos generado una extraordinaria amistad, a pesar de la distancia, a pesar de que ya no estamos en el mismo giro. Sí. Pero bueno, pues esta es la parte padre de esta carrera. Conoces mucha gente y generas una comunidad que trasciende los trabajos. Entonces, gracias por pensar en mí y a tu público, gracias por escucharnos. Al contrario, fue un honor tenerte aquí. Sí, buenísimo. Y muchas gracias a ustedes por quedarse al final de este episodio. Nos vemos en el siguiente.